Nuestro propio sentido de bienestar está amenazado cuando nos aferramos al mundo exterior, voluble e inestable. Hace unos 2000 años, el filósofo estoico Epicteto observó que las personas están agobiadas y se sienten arrastradas porque tienden a preocuparse por demasiadas cosas. Sin embargo, su remedio no es dejar de preocuparse por completo, sino preocuparse por las cosas correctas y dejar de aferrarse a aquello que no importa. Lo que importa y lo que no importa, según Epicteto, está ligado a la realidad de nuestro lugar como seres racionales en un entorno en constante cambio. Epicteto deja clara esta realidad en el principio fundamental de su obra, la dicotomía del control. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Si logramos ocuparnos de las cosas que sí están bajo nuestro control, nos encontramos en una posición de fortaleza. Pero si descuidamos estas cosas y nos enfocamos en lo que no está bajo nuestro control, nos encontramos en una posición de debilidad. Especialmente cuando nos aferramos a lo que no depende de nosotros, nos condenamos a una vida de sufrimiento. Pero ¿cuáles son esas cosas a las que nos aferramos y por qué es mejor soltarlas? Este video explora la filosofía de Epicteto y en qué, según él, deberíamos enfocarnos para ser felices y estar satisfechos y que deberíamos soltar y cómo hacerlo. Que contienen sus palabras de sabiduría escritas por su discípulo, Arriano. Estos textos antiguos pueden enseñarnos muchas cosas sobre cómo alcanzar un estado de satisfacción y paz interior, pero también sobre cómo fortalecer nuestra mente frente a circunstancias externas que normalmente experimentaríamos como dolorosas. En el primer capítulo de los discursos, Epicteto deja claro que las circunstancias externas solo pueden hacernos daño si se lo permitimos, es decir, si nos aferramos a ellas. Él pone como ejemplo el exilio, diciendo que ser exiliado no le impide irse con una sonrisa ni dejar de estar alegre y sereno. Sin embargo, si se hubiera aferrado a la idea de que ser exiliado es una gran tragedia, o a sus posesiones y a las personas de las que había sido separado, habría estado sufriendo. Epicteto sabía muy bien que la posibilidad de ser exiliado no depende de nosotros, pero ser alegre y sereno sí. Por lo tanto, no le importaba lo primero y se enfocaba en lo segundo. Si solo nos enfocamos en lo que podemos controlar y dejamos ir todo lo demás, entonces nada fuera de nosotros puede hacernos daño. Ahora surge la pregunta, ¿qué es exactamente lo que está bajo nuestro control y que no lo está? Esto es lo que Epicteto afirmó en el primer capítulo de La Enquiridión, y cito, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas que están bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo lo que son nuestras propias acciones. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando y, en una palabra, todo lo que no son nuestras propias acciones. Fin de la cita. En pocas palabras, el mundo exterior no está bajo nuestro control, pero la manera en que elegimos actuar y posicionarnos frente al mundo exterior sí está bajo nuestro control. De nuevo, Epicteto no nos anima a que no nos importe nada. Al contrario, vivir una vida buena y moral de acuerdo con la naturaleza es el objetivo principal de un estoico y eso depende enteramente de nosotros. Pero sí nos anima a no aferrarnos a lo que no está bajo nuestro control, porque esas cosas son volubles, débiles e inestables. Ese mundo exterior fascinante y emocionante de placeres, dulce pero insaciable, que a menudo consideramos lo suficientemente interesante como para perseguirlo. Así que deseamos lo que el mundo tiene para ofrecer y nos aferramos a todo lo que deleita la mente y los sentidos, pero perder aquello a lo que nos aferramos duele. Desafortunadamente, lo que ganamos y perdemos depende del azar, así que si dejamos que nuestra felicidad dependa de cosas que no están bajo nuestro control, la fortuna decide cómo nos sentimos. Por lo tanto, es fundamental que dejemos de aferrarnos a cosas que no controlamos si queremos desarrollar un sentido de bienestar fuerte y estable. Por suerte, Epicteto nos ofrece situaciones y métodos para lograrlo, enfatizando el poder de nuestra facultad de razonar y restando valor a las cosas que están fuera de ella. Para este video, he estructurado estas ideas de manera diferente por motivos de practicidad y basándome en lo que Epicteto dijo más allá del primer capítulo de La Enquiridión. Por eso, he resumido 3 categorías de cosas a las que, desde un punto de vista estoico, es mejor dejar de aferrarse. Primero, deja de aferrarte a objetos, personas y poder. Parece ser parte de la naturaleza humana no solo apegarnos a las personas con las que nos relacionamos, sino también a los objetos.
Repetidamente confundimos el apego, que tiene ciertos elementos posesivos, con el amor, y así disfrutamos profundamente la presencia de alguien a quien queremos, pero sufrimos muchísimo cuando esa persona se va de nuestras vidas. Y lo que es aún más trágico es que muchas veces sufrimos la pérdida de alguien antes de que esa pérdida siquiera ocurra, lo cual sucede en nuestra imaginación. Aferrarse a alguien o a algo implica el dolor constante que viene de resistirse a una separación posible, pero en última instancia inevitable, de aquello a lo que estamos apegados. En algunos casos, el miedo a la pérdida o al abandono se convierte en una obsesión, lo que significa que nuestras vidas giran en torno a evitar la separación. Lo mismo ocurre con el poder. El antiguo filósofo griego Epicuro señaló que el poder es insaciable, y esa es la razón por la que obtener poder suele llevar a una mayor hambre de poder. Las personas corrompidas por el poder han sido la causa de innumerables desgracias porque no querían soltarlo y siempre querían más, lo que solo genera estrés. Pero la ironía del poder es que, aunque sugiere control, el poder en sí mismo no está bajo nuestro control, lo que significa que puede ser otorgado o quitado en cualquier momento. Luchar contra la naturaleza impermanente de la existencia es el camino del necio. Si queremos vivir de acuerdo con la naturaleza, como hacen los estoicos, entonces debemos adaptarnos a la transitoriedad. ¿Pero cómo? Epicteto tenía un consejo simple pero profundo sobre cómo tratar el mundo en lo que respecta a los objetos, las personas y el poder. Él sugería que tratáramos la vida como una cena. Te traen algo, decía Epicteto, extiende la mano y toma tu parte con moderación. ¿Pasa de largo? No lo detengas. ¿Aún no ha llegado? No adelantes tu deseo hacia ello, sino espera hasta que te alcance. Haz esto con respecto a los hijos, a la esposa, a los cargos públicos, a las riquezas, y eventualmente serás un digno compañero en los banquetes de los dioses. Fin de la cita. Luego continúa diciendo que, cuando incluso podamos rechazar estas cosas que se nos presentan, no solo seremos compañeros en el banquete de los dioses, sino también partícipes de su imperio. Esto apunta a vivir en conformidad con la naturaleza o simplemente según cómo son las cosas, en lugar de estar en conflicto con ella. Ahora, Epicteto quiere endurecernos frente al dolor de la pérdida cambiando nuestra percepción de las cosas que amamos. En lugar de pensar que poseemos algo o que tenemos derecho a algo o a estar con alguien, podríamos ver todo lo que tenemos como algo prestado. Cito, nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? ¿Has sido devuelto? ¿Ha muerto tu esposa? ¿Has sido devuelta? ¿Te han quitado tus bienes? Bueno, ¿y acaso eso no ha sido también devuelto? Pero quien lo quitó es una mala persona. ¿Qué te importa a ti a quien el dador asigna para que lo recupere, mientras te lo da para que lo poseas? Cuídalo, pero no lo veas como tuyo, así como los viajeros ven un hotel. Fin de la cita. Si lo pensamos bien, la visión de las cosas de Epicteto no está lejos de la verdad. No poseemos nada excepto nuestra facultad de razonar, porque si realmente poseyéramos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros bienes, entonces no podríamos perderlos. Por eso, la idea de que tomamos prestado se ajusta mejor a la realidad, ya que siempre llega el momento de devolver lo que no es nuestro. Aferrarse a bienes prestados es una receta para el sufrimiento. Así que, según Epicteto, no hay problema en tener cosas e incluso disfrutarlas, siempre y cuando seamos capaces de soltarlas en cualquier momento. 2. Deja de aferrarte a las opiniones de los demás. Ay, cuánto nos importa lo que los demás piensan de nosotros. Mucha gente mueve cielo y tierra solo para caerle bien a los demás. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Especialmente en estos tiempos, simplemente no caerle bien a alguien no pone en peligro nuestras vidas en la mayoría de los casos, ya que no vivimos en la era tribal, cuando ser aceptado por la tribu era cuestión de vida o muerte. Sin embargo, que la gente tenga una opinión positiva sobre nosotros tiene sus beneficios. Por ejemplo, cuando caemos bien, es más fácil hacer amigos. Cuando somos atractivos, es más fácil encontrar pareja romántica. Cuando nos perciben como inteligentes y capaces, es más probable que las empresas nos contraten. Pero Epicteto piensa que todos estos factores externos son inferiores a nuestra ecuanimidad. Nos dice, por ejemplo, que no deberíamos entristecernos si no nos invitan a una fiesta, especialmente si en realidad no nos cae bien el anfitrión. Ser invitado a una fiesta tiene un costo, que es el elogio y la asistencia.
Si no estamos dispuestos a invertir tiempo y energía en socializar con una persona en particular, no deberíamos sorprendernos si no nos invitan a su fiesta. No podemos tenerlo todo. Al no ser invitados, puede que no experimentemos las alegrías de esa fiesta, pero si tenemos esto, y cito, el no alabar a quien no te gusta alabar, el no soportar su comportamiento al llegar. Ahora bien, eso suena como una recompensa bastante buena. Independientemente del placer que esto pueda traer, la búsqueda constante de ser aceptados es agotadora. Alabar a personas que no queremos alabar, asistir a reuniones sociales a las que no queremos ir. ¿Y para qué? No es por la tranquilidad, la cual no se puede lograr si siempre estamos preocupados por lo que piensan los demás. Además, Epicteto decía que debemos estar dispuestos a ser objeto de burlas, ridiculizados y despreciados si ese es el precio que pagamos por la ecuanimidad, la libertad y la tranquilidad. Debemos estar conformes con que nos consideren tontos. Y cuando alguien hable mal de nosotros, decimos, no conoce mis otros defectos, si no, no se habría limitado a mencionar solo estos. Al final del día, las opiniones de los demás están fuera de nuestro control, pero el grado en que nos afectan sí depende de nosotros. Nos aferramos a las opiniones de la gente y dejamos que nos guíen, o tomamos lo que nos pueda servir de ellas antes de dejarlas ir para siempre y que se pudran en el pasado. Todo se reduce a manejar con destreza la herramienta que se nos ha dado, que es nuestra capacidad de formarnos opiniones sobre las opiniones. Cito, recuerda que no es quien insulta con palabras o con un golpe quien ofende, sino el principio que representa estas cosas como insultantes. Por lo tanto, cuando alguien te provoca, ten por seguro que es tu propia opinión la que te provoca. 3. Deja de aferrarte a los resultados y a las ideas. El universo nos ha sometido sin piedad. Intenta controlarlo y perdemos siempre. Intenta cambiar lo que es y peleamos una batalla que no podemos ganar. Sin embargo, la gente suele estar ocupada pensando en lo que debería pasar ahora, lo que debería haber pasado en el pasado y lo que debería pasar en el futuro. Y cuanto más resisten, más les duele la vida. Epicteto nos dice cómo deberíamos tratar a un sirviente. Aunque se espera que un sirviente sea obediente, deja claro que es tan importante para nosotros que debería tener el poder de no conformarse siempre con esa idea. Las personas son personas y es natural que no siempre se comporten como queremos. Ahora bien, ¿qué es más importante? ¿Que un sirviente nunca sea malo o que el amo sea feliz? No podemos tener ambas cosas, y aceptar que un sirviente no siempre actúe como queremos es el precio que pagamos por la ecuanimidad. Podemos usar este ejemplo como una metáfora para cualquier cosa. Por ejemplo, no podemos esperar que el mundo no ofenda nunca. Silenciar a las personas que, a ojos de algunos, son ofensivas no va a cambiar el hecho de que siempre habrá alguien ofendiendo a alguien mientras no hayamos renunciado a nuestra humanidad. Así que la idea de un mundo inofensivo en el que participen humanos es irrealista e imponer ese ideal a los demás probablemente cause más daño que beneficio. Un enfoque más útil sería empezar por ser más amables nosotros mismos, que es algo sobre lo que sí tenemos control. Otros pueden o no seguir nuestro ejemplo, pero eso no depende de nosotros. Como dijo Epicteto, no exijas que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y te irá bien. Fin de la cita. Epicteto enfatiza que no podemos controlar el mundo, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia él. Alguien puede insultarnos, pero no puede controlar lo que pensamos o sentimos al respecto. Alguien puede quitarnos nuestras pertenencias o robarnos el dinero, pero no puede controlar si nos deprimimos o no por ello. Nuestras parejas pueden engañarnos, pero depende de nosotros en qué medida esto nos afecta. El ir y venir del mundo no depende de nosotros. Sí, sin embargo, nos aferramos a ello, perdemos. Pero si lo aceptamos y nos enfocamos en vivir bien a pesar de los caprichos del destino, ganamos.